Hola gente de Youtuber, solo les digo que el fanfic no es mío, ni las imágenes y ni la música, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya les dejo ver o escuchar el vídeo y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 186. Un desliz lingüístico. Punto de vista en tercera persona. Espera, dijo Melissa mientras se sentaba de nuevo en la cintura de Tony, mirándolo confundida. La verdad es que hay algo que no entiendo. Tony arqueó una ceja al ver su expresión inexpresiva. Melissa rió entre dientes, captando la mirada. Bueno, quizá haya muchas cosas que no entienda. Pero lo que sí quiero saber es, ¿cómo encaja tu vida pasada en todo esto? ¿Cómo recreaste todo de este universo al nuestro? Tony miró a un lado, con una expresión repentinamente vacilante, lo que solo aumentó la confusión de Melissa. ¿Por qué dudar? Ya me dijiste quién eres. ¿Qué podría ser más impactante que eso? Preguntó Melissa, entrecerrando los ojos. Tony se rascó la mejilla y dejó escapar un largo suspiro. Quizás, el hecho de que estemos en una película de cómics, murmuró, preparándose para su reacción y mirando a través de un ojo medio abierto. Melissa parpadeó, su cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. ¿Qué? Preguntó rotundamente, su rostro ilegible. Sin previo aviso, agarró a Tony por el cuello y tiró de él hacia arriba, agachándose para encontrarse con él a mitad de camino. ¿Qué demonios acabas de decir? Siseó Melissa, la incredulidad deslizándose en su voz. Tony arrastró las palabras, sin ofrecer más detalles. ¿Qué demonios quieres decir con una película de cómics? Explícame todo, completamente. Gritó Melissa, sacudiendo a Tony de un lado a otro como un muñeco de trapo. Y no te dejes nada fuera. ¿Qué pasó con la parte donde se me permite guardar algunos secretos? Preguntó Tony con una ceja levantada, tratando de mantener la compostura a pesar del latigazo. Al diablo con eso y tus secretos. Melissa se burló. No puedes pensar de verdad que voy a dejarlo pasar después de que me hayas lanzado la bomba nuclear de Hiroshima en la cabeza. Qué analogía más rara, pensó Tony, guardándose el comentario para sí mismo. ¿Por dónde empiezo? Murmuró Tony, rascándose la mejilla pensativo. Bueno, supongo que debería empezar con nuestro padre celestial, Stan Lee, y el inicio de Marvel Comics, seguido de Luke. Tony, interrumpió Melissa con un tono peligrosamente tranquilo. Sabes que no suelo decir palabrotas, pero ¿de qué cojones estás hablando? Espetó, girando la cabeza como si intentara reenfocarse. Está bien, dijo Tony, levantando las manos a la defensiva. Te lo explicaré todo lo mejor que pueda, así que ten paciencia. Y con eso, Tony se lanzó a su historia. Cuanto más hablaba, más fácil fluían las palabras, y el peso de su secreto se le quitaba poco a poco de encima. Para cuando terminó, tenía una expresión tranquila. Quizás sea cierto lo que dicen. La verdad realmente te hace libre, pensó Tony con satisfacción. Esa paz, sin embargo, se evaporó en el momento en que vio la expresión profundamente perturbada de Melissa. Oh. Tal vez no, murmuró en voz baja. Melissa se levantó bruscamente, paseando por la habitación, con el ceño fruncido por la concentración. De acuerdo, déjame aclarar esto. Corrígeme si me equivoco, comenzó, con voz firme pero cortante. En tu vida anterior, existía una gran serie de cómics con miles de historias y millones de personajes, todos interconectados, llamada Marvel. Le lanzó a Tony una mirada de confirmación. Correcto, asintió Tony, poniéndose de pie también. A partir de esa serie de cómics, un grupo de individuos se unió para formar lo que ahora se conoce comúnmente como los Vengadores. Había más grupos, pero sí, los Vengadores eran uno de los más populares y conocidos, asintió Tony. Y entonces, alguien decidió tomar esta serie de cómics, elegir a ese grupo y hacer una película sobre ellos. Varias películas, en realidad, primero sobre los personajes individuales, lo que condujo a la formación de los Vengadores, aclaró Tony. Claro, asintió Melissa, con la mente acelerada. Estas películas llegaron a conocerse como el MCU. Sí. Tony asintió con entusiasmo, con una sonrisa que le recordaba al pasado. Su emoción se desbordó de repente mientras aplaudía. Oh. Ahora que lo sabes, podemos verlas juntos. Puedo hacer que Friday recupere mis recuerdos y podemos hacer un maratón de Marvel. Siempre he querido hacer eso. Dijo, prácticamente dando botes en el sitio.
Claro, dijo Melissa lentamente, intentando seguirle el ritmo. Y la primera película que dio inicio al cómic fue Iron Man. Ese Iron Man, a solo unas habitaciones de aquí. Tony tarareó y asintió, todavía en su ola de emoción. El universo en el que estamos ahora mismo y es el Q, ¿no? Preguntó Melissa, arqueando una ceja. Perfectamundo. Respondió Tony con una sonrisa radiante. ¿Y cuando reencarnaste y te diste cuenta de que renaciste como un personaje de Marvel en un mundo de Marvel? No. Se apresuró a decir Tony. Estoy basado en un personaje de Marvel. Nuestro mundo es en realidad un manga. Sus ojos se abrieron con horror mientras su mano se disparaba para cubrirse la boca, dándose cuenta demasiado tarde de lo que había dejado escapar. HMMM. Un manga. Melissa gritó, su voz resonando por la habitación. Melissa comenzó a respirar con dificultad mientras sus ojos temblaban, una mano se levantó lentamente para cubrir su boca mientras su respiración aumentaba. Tony dejó escapar un suspiro maldiciéndose a sí mismo en voz baja, dio un paso atrás y envolvió a Melissa en un fuerte abrazo mientras le acariciaba la espalda. Está bien, no es gran cosa. No es gran cosa. Preguntó Melissa, su voz sonando asustada. Eso es que no es gran cosa, dijo Tony en un tono tranquilo y sutil. Melissa seguía respirando con dificultad mientras presionaba su cabeza contra su pecho. ¿Cómo puedes ser llamado así? ¿Cómo no te has asustado? Somos prácticamente un producto de la imaginación de alguien, ¿no somos reales? Tony se apartó de Melissa y le tendió la mano. Dame la mano, le ordenó. ¿Qué? Solo dámela aquí, ¿ves? Dijo Tony, agarrando la mano de Melissa. Luego cerró sus manos sobre las de ella y las presionó. ¿Sientes la calidez de mi mano? Melissa, que no podía hablar correctamente debido a su nuevo conocimiento, asintió con la cabeza, sus ojos aún temblaban. ¿Estás diciendo que eso no es real? Bueno, no, pero, Melissa comenzó a replicar, pero Tony la interrumpió antes de que sus pensamientos se volvieran más difíciles. Bueno, si tienes dudas sobre si eso es real o no, tienes dudas sobre tus sentimientos por mí. ¿No acabas de terminar de decir que tengas más confianza en tus sentimientos por mí? ¿Son tus sentimientos por mí falsos o de la imaginación de alguien más? Preguntó Tony con una sonrisa mientras dejaba de presionar su mano y comenzaba a jugar con su mano hasta que sus dedos se entrelazaron. Absolutamente no, dijo Melissa con fiereza y con un tono seguro que incluso ella misma se sorprendió de lo segura que sonaba. Tony se rió entre dientes por su expresión de sorpresa y cómo ella apretaba sus dedos sobre los de él. Tony movió sensualmente su mano por su mejilla y le acarició un cabello detrás de la oreja y con una sonrisa sincera y brillante dijo: Bien, porque los míos tampoco lo son, mis sentimientos por ti son solo míos, y son 100% reales, no hay peros al respecto, Missy. Los ojos de Melissa se abrieron mientras sus mejillas se volvían de un tono rosado natural, pareciendo nerviosa. Melissa no pudo contenerse, se puso de puntillas y besó a Tony. El problema de sus mentes aparentemente se vuelve intrascendente. Melissa se agachó lentamente y se sonrojó, se agarró el pelo y ocultó ligeramente la cara. ¿Por qué tuviste que sonar tan genial de repente, lolicón? Tony sonaba como si lo hubieran golpeado físicamente. ¿Por qué de repente actúas como una doncella enamorada? Tony se burló. Cállate. Pervertido. ¿Cuántos años tenías cuando moriste de todos modos, abuelo? Oh, Dios mío, ¿no moriste de viejo? Preguntó Melissa con incredulidad, cayó dramáticamente al suelo y quedó en 4 patas. Yo, me acosté con un abuelo. Tenía 17 años, tonta. Dijo Tony golpeándola en la cabeza, me metí en el grupo equivocado tratando de ganar dinero y morí. ¡Ay! Exclamó Melissa, sujetándose la parte superior de la cabeza mientras un gran chichón aparecía en la parte superior de su cabeza. Abusador. Golpeador de mujeres. Así es como va a ser nuestra futura relación. Hice un comentario y me arrojaste una botella exigiendo más licor. ¿Qué clase de jodida fantasía tienes dentro de esa cabeza tuya? ¿De qué manera se correlacionan estos eventos? Exclamó Tony con incredulidad. Ambos se miraban fijamente, chispas volando entre ellos. Sus mejillas se hincharon de repente y sus labios sobresalieron, jajajajajaja. Ambos comenzaron a reír de repente. Ambos estaban en el suelo riendo contentos y felices el uno con el otro. Su risa comenzó a apagarse después de un rato y Melissa exhaló, ¿soy de un manga, eh?
Tony le sonrió tranquilizadoramente. Melissa, acabamos de descubrir que el multiverso es real, y lo que todos siempre dicen cuando hablan del multiverso. Hay infinitas posibilidades. En algunos universos podríamos ser personas reales, mientras que en otros podríamos ser simplemente productos de la imaginación de otra persona. Diablos, incluso podríamos estar en algún fanfic por lo que sabemos, pero mientras pienses que el nosotros, ahora mismo es real, entonces eso es todo lo que importa. Melissa tenía las piernas juntas y la cabeza sobre las rodillas, mirando a Tony con una sonrisa llena de amor y afecto. Eres realmente genial, ¿sabes eso, Tony? Creo que me estoy enamorando de nuevo. Tony se rascó las mejillas mientras sus orejas se ponían rojas como un tomate mientras él mismo se ponía nervioso. Melissa tenía una mano sobre su boca y tenía una mirada traviesa. PHTTT, lolicón. Te lo ruego, por mi cordura, por favor suplicó Tony. Pronto se quedaron en silencio mientras Melissa continuaba mirando a Tony apoyando la cabeza en su rodilla. Sus labios se torcieron en contemplación antes de preguntar, ¿de verdad moriste cuando tenías solo 17 años? Tony tenía las manos en el suelo detrás de él, las piernas estiradas y suspiraba. Tienes que entender que, cuando vives en un orfanato y llegas a cierta edad, estás prácticamente solo y tienes que aprender rápidamente que ya no te quieren y que nadie más que tú puede atender tus necesidades. Resulta que al formar una familia, la gente no quiere un adolescente problemático y temperamental, sino recién nacidos, niños pequeños que puedan criar y cuidar. Hubo una breve y profunda pausa antes de que Tony volviera a empezar. Solo tenía 16 años y... Capítulo 187. De regreso a casa. Punto de vista en tercera persona. Y así fue como tu hijo terminó muerto, empujado desde la azotea de la escuela. Lo último que vi fue la planta baja acercándose a mí, y luego el dolor al estrellarme contra el pavimento. Todo se oscureció en un instante. Lo siguiente que supe fue que vi una luz al final de la oscuridad, y cuando salí de ella, volví a ser un bebé, explicó Tony con un suspiro, frotándose la nuca. Melissa lloraba suavemente, lo que lo hacía moverse torpemente. Me acabas de recordar, exclamó Tony de repente. Juré vengarme de esa maldita enfermera. Se golpeó la palma con el puño. ¿Qué? Preguntó Melissa, secándose rápidamente las lágrimas. Esa zorra. Imagínate caer de semejante altura, con el dolor recorriendo tu cuerpo, lo último que recuerdas es morir. Y luego, cuando recién nací, esa maldita enfermera me dio una nalgada. Y tampoco fue nada suave. ¿Quién demonios le hace eso a un recién nacido? Desde ese día, juré vengarme. Me aseguraré de vengarme de ella cuando volvamos. Los suaves llantos de Melissa se convirtieron en risas mientras negaba con la cabeza, secándose los ojos. No, no lo harás. Esa enfermera solo hacía su trabajo. No, disfrutaba atormentando a los recién nacidos. Es una villana, lo sé, se burló Tony. Luego se giró hacia ella y preguntó. Entonces, ¿terminamos de preparar todo para irnos a casa? Melissa asintió con una sonrisa y se inclinó para besar a Tony en la mejilla. Sí, vámonos a casa. Mientras daban los últimos toques, Tony dijo de repente. Recuerda tener cuidado con mencionar lo que hablamos el viernes. Melissa asintió mientras Tony gritaba. Friday, desactiva el modo de suspensión. Al oír la orden, el sistema se encendió de nuevo y la voz de Friday intervino con un bostezo fingido. Gracias por la siesta, jefe. Mis circuitos la necesitaban. Tony se burló. Bien, ¿cómo están las cosas que te pedí que rastrearas y recuperaras antes? Llegaron mientras estabas en medio de tu conversación privada, respondió Friday. Ahora mismo están fuera de la nave, listas para ser recuperadas. Abrió brevemente la escotilla antes de volver a sellarla. Momentos después, aparecieron drones previamente camuflados, flotando ante Tony y presentando los datos y objetos recopilados. Aquí están todas las muestras y núcleos que logramos reunir con tan poco tiempo de antelación, informó Friday. Espero que esto cumpla tus expectativas. Tony asintió. Buen trabajo, Friday. Manténlos seguros hasta que regresemos a nuestro universo principal. Con las reparaciones casi terminadas, Tony y Melissa trabajaron para restaurar todo a su estado anterior. Unos minutos después, terminaron. Melissa se estiró, con los brazos levantados sobre su cabeza, su pecho subiendo y bajando con su movimiento. Tony suspiró, rascándose la cabeza. Supongo que por fin es hora de despedirnos. Sé lo que quieres decir, dijo Melissa, con la voz triste.
Solo espero que los volvamos a ver en el futuro. Tony le acarició suavemente la coronilla. Lo intentaremos, ahora venga, reunámonos todos. Todos los Vengadores estaban frente a la enorme nave espacial que llevaría a Tony y Melissa de vuelta a su universo. Supongo que aquí es donde nos despedimos, dijo Stark, mirando a Tony con una expresión inusualmente sombría. No me digas que me vas a extrañar, viejo. Bromeó Tony con una sonrisa burlancia. Stark se burló. No te hagas ilusiones. Si acaso, me alivia librarme finalmente de ti. Eres un niño pesado. No le hagas caso, añadió Steve con una sonrisa, dándole un codazo juguetón a Stark. De todos nosotros, probablemente seas tú el que más te va a extrañar. Melissa abrazaba a Natasha, con lágrimas corriendo por su rostro. Natasha, aunque intentaba mantener la compostura, también estaba visiblemente emocionada. Es una pena no poder verte tener a tu bebé, sollozó Melissa. Me hubiera encantado estar allí. Si es niña, me aseguraré de ponerle tu nombre, dijo Natasha, abrazándola con fuerza. Clint le dio un codazo a Stark. ¿No pensabas darles algo antes de que se fueran? Stark dejó escapar un suspiro mientras Steve llamaba también a Melissa. Presentíamos que este día llegaría, dijo Steve. Así que Stark y yo decidimos hacer algo para ustedes dos, algo para recordarnos. Tony y Melissa ladearon la cabeza, confundidos. Stark y Steve metieron la mano en sus bolsillos y sacaron dos elegantes tarjetas metálicas. En un lado había una grana roja rodeada, mientras que en el otro estaban las fotos de Tony y Melissa. Queremos dárselas como reconocimiento por todo lo que hicieron para ayudarnos en esta misión, explicó Steve. Y con estas tarjetas en la mano, continuó Stark, les damos oficialmente la bienvenida a ambos como miembros de los Vengadores. Los ojos de Tony y Melissa se abrieron de par en par cuando el equipo estalló en aplausos. Thor dio un paso al frente, mirando a Melissa. Aunque eres una mortal con hábitos peculiares, también eres una mortal a quien Mjolnir consideró digna. Eso por sí solo te convierte en una guerrera a la que me enorgullece llamar camarada y amiga. Melissa y Tony estaban sinceramente conmovidos. Las únicas palabras que pudieron encontrar fueron, gracias. Tony levantó la mano, y su simbionte se abalanzó hacia adelante, formando una esfera mecánica futurista en su palma. Los Vengadores lo observaron con curiosidad mientras se la entregaba a Stark. Toma, dijo Tony. Este es un comunicador cuántico, el mismo que usé para contactar a mis padres. Si los Vengadores alguna vez necesitan nuestra ayuda, no duden en llamarnos. Estaremos encantados de echarles una mano. Stark lo atrapó y empezó a lanzarlo al aire con una sonrisa burlancia. Así que, básicamente, ¿puedo hacerte llamadas basura? Te bloquearía enseguida, ni lo pienses, se burló Tony, provocando una risita del grupo. Es una pena, añadió Pietro. Acabamos de conocernos y ya nos estamos despidiendo. Wanda pareció un poco sorprendida por un momento, ya que sabía que Tony y Melissa eran de otro universo y lo veían de primera mano era otra historia. Mientras se despedían, Tony se llevó los dedos a la lengua y soltó un silbido agudo. El repentino sonido hizo que todos se estremecieran. Un momento después, oyeron pasos rápidos y ruidosos. El maestro Splinter apareció, cargando una cesta de comida con la cola, resoplando mientras corría. Ya voy. Ya voy. No me apuren. Stark entrecerró los ojos. ¿Esa es nuestra comida? Mejor no vuelvo y me entero de que han asaltado mi nevera. ¡Corre!, gritó el maestro Splinter mientras corría hacia la nave a toda velocidad. Ja 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 ja. Tony negó con la cabeza con un suspiro. Mejor vámonos. No sean desconocidos. Se giró y saludó con dos dedos. Melissa saludó a todos mientras subía a la nave. Justo antes de entrar, Tony se detuvo, se giró y le sonrió a Stark. Ah, y para que quede claro, soy el Iron Man superior. ¿Qué? Empezó a decir Stark, pero Tony ya estaba dentro, sellando la escotilla tras él. Muy bien, Friday. Rumbo a nuestro universo. Gritó Tony mientras se abrochaba el cinturón. Afuera, Stark se cruzó de brazos, negando con la cabeza. ¡Qué mocoso! Espero que ninguno de mis hijos termine así. Al encenderse la nave, los propulsores rugieron. Los Vengadores observaron cómo despegaba, flotando en el aire un instante. Desde dentro, la voz de Tony resonó por el comunicador. Celebrad una fiesta posterior en mi nombre. ¡Wow!
Con un repentino estallido de energía, la nave salió disparada hacia adelante, un rayo de luz atravesando el cielo. Una brillante brecha octogonal se abrió ante ellos, y en un abrir y cerrar de ojos, la nave desapareció en su interior, sellando el portal tras ellos. Los Vengadores permanecieron en silencio un instante, observando el cielo vacío. ¿De verdad se han ido, dijo Clint con una leve sonrisa. Bien, se burló Stark, dándose la vuelta mientras giraba distraídamente el comunicador cuántico en su mano. Era un dolor de cabeza. Me alegro de no tener que lidiar más con él. Natasha sonrió con suficiencia. Deberían haberse llevado a este. Así quizá por fin tendríamos algo de paz. Eso provocó algunas risas mientras el equipo se dispersaba lentamente, dejando solo el recuerdo de sus inusuales pero inolvidables visitantes. Capítulo 188. Un extra sin valor. Punto de vista en tercera persona. Universo natal. De vuelta en la plataforma cuántica, donde Tony y Melissa habían desaparecido al principio, todo estaba tranquilo y vacío. De repente, una nave se materializó de la nada, creciendo en tamaño antes de aterrizar con un golpe sordo. Unos segundos después, Tony y Melissa salieron a trompicones, aferrándose el uno al otro como dos borrachos. Melissa tropezó con su propio pie y cayó hacia adelante, arrastrando a Tony con ella. Ambos gimieron mientras yacían en el suelo, balanceándose ligeramente. No hagamos más viajes multiversales, murmuró Tony, protegiéndose los ojos de la luz brillante. Creo que voy a vomitar, dijo Melissa débilmente. Tony, te juro que mis entrañas se han reorganizado por completo. ¿En serio? Entonces supongo que el viaje hizo mi trabajo, bromeó Tony con una sonrisa cansada. ¿Qué? Preguntó Melissa, demasiado mareada para procesar de inmediato lo que quería decir. Un segundo después, gimió. Hay algo muy mal contigo. Gracias a sus cuerpos mejorados, lo que debería haber tomado horas recuperarse duró solo segundos. En poco tiempo, ambos estaban sobre manos y rodillas, impulsándose hacia arriba mientras se sujetaban la cabeza. ¿Cómo es que no sentimos ninguno de estos efectos secundarios cuando fuimos a ese otro universo? Preguntó Melissa. ¿Por qué ahora? Puedo responder a eso, la voz de Friday resonó por el laboratorio. Tiene que ver con el ancla cuántica. Si bien el tiempo pasó para ustedes dos, aún viajaron de regreso al momento en que se fueron por primera vez. Lo que están experimentando ahora son simplemente los efectos secundarios de su viaje a través del continuo espacio-tiempo. Estos efectos no ocurrieron antes porque su primer viaje fue provocado por la explosión cuántica que simplemente los desactivó. Esta vez, sin embargo, viajaron activamente de regreso y lucharon contra la corriente natural del espacio y el tiempo. Tiene que haber una manera de disminuir el impacto de los efectos secundarios, eso fue una tortura, suspiró Melissa. Mientras tanto, Tony negó con la cabeza y se hizo a un lado. Espera un momento, necesito hacer una llamada. Melissa observó confundida cómo Tony sacaba su teléfono, lo golpeaba un par de veces y se lo acercaba a la oreja. Tony, ¿pasa algo? Es raro que me llames, se oyó la voz de Howard por el auricular. Sí, ¿puedes ir a ver cómo está mamá y asegurarte de que no le pase nada? Preguntó Tony con un suspiro. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Y antes de que Howard pudiera terminar, se oyó la voz de María de fondo. No te enojes. Gritó, tan fuerte que incluso Tony hizo una mueca. Adiós, me tengo que ir, dijo Tony rápidamente, colgando. Se giró hacia Melissa y le entregó su teléfono. Si vuelven a llamar, diles que estoy de viaje de negocios en París y que no podré contactarlos durante unos años. Melissa lo miró confundida antes de estallar en carcajadas. Ah, cierto. Estás castigado. Lo había olvidado. Jejeje. Van a devolverte la llamada en una hora, dijo Tony, cada vez más ansioso. Dile que me fui del estado y que ni siquiera tú sabes a dónde fui ni cuándo volveré. Tony, no les estoy mintiendo a tus padres, se burló Melissa. Vamos. Soy tu novio, ayúdame. Me van a matar. Suplicó Tony. No entiendo por qué estás tan aterrorizado. Es decir, ¿qué es lo peor que podrían hacer? Dijo Melissa, sacudiendo la cabeza. Tony la miró con incredulidad. ¿Qué es lo peor que podrían? No sé, congelar mis cuentas. Siguen siendo mis tutores legales, lo que significa que tienen acceso total a mis fondos. Son billones de dólares que podrían quitarme así como así. Luego apartó la mirada, un poco avergonzado.
Sin mencionar que nunca me habían castigado. Es la primera vez que me pasa, y no puedo evitar sentirme un poco nerviosa. Al comprender su situación, Melissa lo miró con dulzura antes de palmearle la espalda. Con una sonrisa segura, se dio una palmadita en el pecho y dijo: no pasa nada. Aguantaremos este castigo juntos. No estarás solo. ¿En serio?, preguntó Tony con los ojos abiertos como los de un cachorrito. Melissa sonrió con suficiencia y le pellizcó la mejilla. Claro. Después de todo, somos compañeros. Por cierto, dijo Melissa de repente, levantando un dedo. Hay algo que me ha intrigado, pero olvidé preguntarte. Miró a su alrededor antes de inclinarse hacia el oído de Tony y susurrar. Sé que dijiste que este mundo está basado en un manga, pero ¿y quién es el protagonista? Tony la miró con incredulidad. ¿En serio es eso lo que quieres saber ahora mismo? Tengo una guillotina colgada del cuello, ¿y me preguntas por el protagonista? Sí. Y tengo curiosidad, ¿cuál es mi papel en la historia?, preguntó Melissa, mirándolo fijamente, con los ojos llenos de curiosidad. Tony suspiró. Es Midoriya. ¿Qué? Él. ¿En serio?, exclamó Melissa, entre asombrada y divertida. ¡Qué gracioso! ¿Y la protagonista femenina?, preguntó, apenas conteniendo la risa. Tony se rascó la mejilla con torpeza. Bueno, supongo que Uraraka. PFFT. Jajajaja. Fuera de aquí. ¿Hablas en serio? Melissa soltó una carcajada, incluso resopló. Luego, señalándose a sí misma, preguntó: ¿y yo qué? Tony dudó. Simplemente apartó la mirada y no respondió. Tony. La expresión de Melissa se desvaneció ante su silencio. Se acercó y lo agarró del cuello. ¿Quién demonios era yo, Anthony? Tú, técnicamente no tienes una aparición en el manga, admitió Tony. Eras más bien un personaje secundario presentado en la película. Te crearon como parte de la obra. La sobrina sin peculiaridad de All Might, que se llevaba de maravilla con el protagonista porque ambos amaban a los héroes, All Might, y eran sin peculiaridad como Midoriya. Melissa cayó al suelo a gatas, con la mirada nublada al hundirse en la depresión. Soy una puta don nadie. Al menos aparezco en otras obras. ¿Como en la segunda película o algo así? Tony se rascó la cabeza. No, la verdad es que no. Tu aparición fue prácticamente única. Aunque, apareciste en una pequeña viñeta al final del manga, solo para confirmar que las películas eran canon. Una lágrima resbaló por la mejilla de Melissa mientras golpeaba el suelo con el puño. Soy un inútil. ¿Solo conseguí un panel? Tony dudó antes de añadir. Bueno, si te sirve de consuelo, te recibieron de maravilla. La gente te quería inesperadamente. De hecho, se alegraron de ver ese pequeño panel tuyo. Melissa levantó la vista. Sus ojos recuperaron el brillo. ¿En serio? No lo dices solo para que me sienta mejor, ¿verdad? Tony negó con la cabeza. No, en serio. Te recibieron de maravilla, considerando todo. Creo que es porque, aunque no tuvieras peculiaridades, no eras inútil. Tos, tos. A diferencia de Midoriya, perdón, algo en la garganta, dijo, carraspeando. Melissa se incorporó con una leve sonrisa. Ya veo, así que caí bien. Eso, no es una mala sensación. Juntó las manos en un gesto tradicional japonés de gratitud. Gracias a todos los que me apreciaron. Capítulo 189. Castigo severo. Punto de vista en tercera persona. Mientras Melissa terminaba de agradecer a todos sus seguidores, el teléfono en su regazo empezó a sonar. Miró la pantalla y vio el identificador de llamadas. Patrocinador / Sugar Daddy. La expresión de Melissa se transformó en una de asco e incredulidad. Tony, ¿a quién demonios tienes guardado como Sugar Daddy en tus contactos? Resopló Tony. PHTTT, es mi papá. Ha estado financiando mis innovaciones y dándome dinero siempre que se lo pedía, así que siempre lo tuve guardado. Se rió entre dientes, pero su rostro se tornó inesperadamente serio. Ahora, hagas lo que hagas, no contestes esa llamada. Melissa suspiró, ignorando su advertencia, y deslizó el dedo hacia arriba para responder, proyectando el holograma en el aire. Tony la fulminó con la mirada. Te dije que no contestaras. Al menos dame tiempo para escaparme del país primero. Ah. Así que planeabas escaparte, ¿eh? Preguntó María, entrecerrando los ojos mientras se sentaba junto a Howard. Tony se giró con una sonrisa nerviosa. Mamá querida.
¿Cómo estás? Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que hablamos. María arqueó una ceja, indiferente. Tony, han pasado minutos. Sí, burló Howard. Entonces, por tu reacción, deduzco que has llegado a casa sano y salvo. Sí, padre, respondió Melissa con una sonrisa. Hemos vuelto sanos y salvos. El rostro de Howard se iluminó al ser llamado así por su nuera. Tony se giró hacia ella y le hizo un discreto gesto de aprobación con el pulgar. Bien. Agárrale la mantequilla a ese viejo. Pensó con alegría. Ahora a por el otro. María, sin embargo, se dio cuenta de su actuación y se burló. Melissa, no hay necesidad de proteger a Tony. ¿Qué quieres decir, madre? Preguntó Melissa con dulzura, pestañeando con las manos a la espalda. María se cruzó de brazos, con el pecho ligeramente inflado y una expresión de suficiencia. No importa cuánto intentes quedar bien con nosotros, no vamos a revocar el castigo que Howard y yo decidimos para Tony. Dilo sin esa cara de suficiencia, se burló Tony para sus adentros. Melissa no se echó atrás. No te pido que me quites el castigo, solo que seas indulgente. Después de todo, Tony no es el único culpable. Yo lo acompañé. María suspiró, pero sonrió suavemente. Melissa, cariño, me encanta que intentes proteger a Tony, pero todas sabemos que harías cualquier cosa que él te pida. El problema es que él es quien se supone que debe cuidar de ti. Por eso lo están castigando. Tony gruñó y miró a un lado. Melissa cuadró los hombros. Entonces castígame también. Tony y yo somos compañeros. Si él es culpable de algo, yo soy su cómplice. Howard dejó escapar un suspiro de exasperación y se masajeó la frente. Él y María intercambiaron una mirada, comunicándose en silencio como solo podían hacerlo los compañeros de toda la vida. Después de un momento, ambos asintieron y se volvieron hacia Tony y Melissa. Muy bien, dijo Howard. Para asegurarnos de que no sigan los caprichos imprudentes de Tony, hemos decidido que el castigo que habíamos planeado para él también se aplique a ustedes. Tony se estremeció, cerró los ojos y se tapó la cara con las manos para protegerse. Muy bien, viejo, échame la culpa. Puedo aguantarlo. He recibido golpes más duros antes. Howard sonrió con malicia. ¿Ah, sí? Soltó una risita sombría antes de continuar. Al principio, pensamos en congelar sus cuentas, pero necesitan dinero para sobrevivir, así que lo descartamos. Luego consideramos quitarles sus juguetes, pero como los necesitan para su seguridad, tanto la suya como la de los demás, tampoco pudimos hacerlo. Tony gimió de frustración. Sigue adelante, viejo. La anticipación nos está matando. Ya casi llegamos, dijo María, fulminando a Tony con la mirada. Así que, como no podíamos quitarte el dinero ni los trajes, decidimos quitarte lo que más amas en el mundo. Tony ladeó la cabeza, completamente confundido. ¿Qué podría amar más que el dinero y mis trajes? Melissa lo miró de reojo con expresión estoica, resistiendo el repentino impulso de golpearlo en la cara. Incluso Howard y María intercambiaron una mirada de lástima antes de mirar a Melissa. Ella suspiró, levantando una mano como para contenerse. Espera, murmuró Melissa al comprenderlo. Howard y María sonrieron. Tony, soy Melissa, dijo María. Te la estamos quitando. ¿Qué? Gritaron Tony y Melissa al unísono, completamente asombrados. Tony, nos hemos dado cuenta de lo mucho que dependes de Melissa, explicó Howard. Básicamente, lo gestiona todo por ti, como tu secretaria personal. Así que, a partir de este momento, durante los próximos 3 meses, Melissa tiene prohibido hacer cualquier trabajo relacionado con la empresa, continuó María. Tu castigo es simple. Tienes que encargarte de todo tú mismo. Todas las tareas que Melissa solía hacer, las harás tú solo. Las rodillas de Tony se doblaron mientras caía lentamente al suelo, con una mirada de pura desesperación grabada en su rostro. No, susurró. No puedes hacerme esto, y... Entonces, en un arrebato dramático, golpeó el suelo con el puño. No. Gimió, con lágrimas corriendo por su rostro. No a mi esclavo corporativo. Cualquier cosa menos a mi esclavo corporativo. El rostro de Melissa se contrajo de irritación, apareciendo venas en su frente mientras lo fulminaba con la mirada. Howard y María intercambiaron otra mirada, esta vez, llena de decepción. Toma mi dinero. Toma mi armadura. Pero no te lleves a mi esclava. Continuó Tony, llorando a lágrima viva. Su trabajo es indispensable.
No me obligues a hacer lo que ella hace, es una tortura. Arruinarás mi empresa. Seré un buen chico, lo juro. Melissa se acercó un poco más, peligrosamente cerca de estrangularlo. ¿Ah, sí? ¿Tu empresa? Dijo Howard, arqueando una ceja. No recuerdo haberme retirado. Tony abrió mucho los ojos. Así que ese es tu objetivo final, no. Este era tu plan desde el principio. Sabes que fracasaré en todas las tareas aburridas del día a día, así que me obligas a hacerlas, solo para que mi reputación se desplome. Estás celoso de mi éxito. Todo esto es una gran estratagema para sabotearme y reclamar tu título como el mejor hombre de negocios porque no puedes soportar que tu hijo te haya superado. María se dio la vuelta, tapándose la boca para reprimir una risa. Howard, completamente imperturbable, se recostó en el sofá, pasando un brazo por encima del respaldo con indiferencia. 4 meses. Tony parpadeó. Extiendo el castigo de 3 meses a 4, dijo Howard, con una expresión que lo desafiaba a discutir. Tony cambió de táctica de inmediato, frotándose las manos como un astuto hombre de negocios. Ay, querido padre, ¿te has recortado el bigote? Debo decir que últimamente te ves bastante elegante. Howard sonrió con suficiencia, su expresión prácticamente diciendo: así es. Ahora solo puedes humillarte, mocoso. Sé que mi venerable padre es un hombre generoso y seguramente estaría dispuesto a discutir los términos de este castigo, dijo Tony, sin dejar de frotarse las manos. No. Te lo mereces por ser grosero con tu padre, replicó Howard con suficiencia. El castigo se extiende a 4 meses. Tony chasqueó la lengua con irritación. De todas formas, tu bigote es feo. No sé qué gusano peludo se te subió al labio superior y murió. La boca de Howard se torció. 5 meses por chasquear la lengua. 6 por contestar. Inclinándose hacia adelante con las manos juntas, Howard sonrió con suficiencia. Vamos, sigue adelante. A ver si podemos aguantar un año. Tony se calló de inmediato, con los ojos llenos de lágrimas de injusticia. Se giró hacia su madre, dándole su mejor mirada de cachorrito lloroso y suplicante. María suspiró. Los ojos suplicantes de un niño, especialmente de su bebé, eran su mayor debilidad. Howard, recuerda, este castigo también afecta a Melissa, señaló. Ella no ha hecho nada malo. Hurra. Hip hip por madre. Tony vitoreó para sus adentros. Howard refunfuñó. Tienes razón y bien. Solo 4 meses entonces. Ese es mi veredicto final. Capítulo 190 y 191. Cuidados posteriores. Punto de vista en tercera persona. Adiós, cariño. Te quiero, dijo María, frunciendo los labios y lanzando un beso de despedida a Tony. No te quedes despierto hasta muy tarde. Mañana tienes clases. Tony hizo un ligero puchero y miró a un lado. Si de verdad me quisieras, no me estarías castigando, murmuró, buscando aún una forma de escapar de su inminente castigo. Hacemos esto porque te queremos, se burló María antes de que ella y Howard se despidieran de Melissa y terminaran la llamada. Melissa arqueó una ceja. ¿Entonces ahora soy tu esclava corporativa? Solo bromeaba, respondió Tony, apretando las yemas de los dedos con timidez. Melissa puso los ojos en blanco, burlándose, mientras se daba la vuelta. ¿A dónde vas?, preguntó Tony, siguiéndola. A ducharme. No hay nada mejor que un baño en tu propia casa, sobre todo después de viajar a nivel microscópico. ¿Quién dice que no recogimos nada por el camino?, dijo, atando su cabello en un moño desordenado. Al oír esto, Tony se puso a su lado, con una sonrisa burlona en sus labios. ¿Sabes? No hicimos nada juntos durante todo el tiempo que estuvimos en ese universo, dijo sugestivamente. Melissa tarareó con fingido desinterés. ¿Ah? ¿En serio? No me había dado cuenta. Ay, eso dolió más de lo que crees, dijo Tony, agarrándose el pecho dramáticamente. Melissa lo miró y suspiró suavemente. Al ver su expresión abatida, extendió la mano, tomó la suya entre las suyas y entrelazó sus dedos. Bien tilde. Tony se acercó, deslizando sus brazos alrededor de su cintura mientras su voz se suavizaba. ¿Sabes? Si no estás de humor o no quieres, no tenemos por qué hacerlo. No quiero que te sientas presionada o obligada nunca. Melissa no pudo evitar poner los ojos en blanco, esta vez con afecto. Tenía la sensación de que sabía por qué Tony estaba sacando el tema.
Ella colocó su mano sobre la de él, que descansaba sobre su estómago, mientras que con la otra le acariciaba suavemente la mejilla. Si te preocupa que tu pequeño secreto haya cambiado lo que siento por ti, no lo estés. Sigues siendo el Tommy que conozco y amo. Creía que ya habíamos establecido esto. Esto y aquello son dos cosas muy diferentes, solo quería asegurarme de que no te sintieras incómodo ni nada, murmuró Tommy. Melissa se burló. Tommy, lo único que siento ahora mismo es un poco de humedad, porque me susurras al oído y me recuerdas que no hemos tenido un dulce amor en días. Luego lo rodeó con los brazos y lo besó en la mejilla antes de inclinarse para susurrarle burlonamente. Podemos empezar en el baño tilde. Melissa sonrió con suficiencia al sentir que se ponía rígido detrás de ella, y no se refería a todo su cuerpo. Sonriendo, le tomó la mano y se lo llevó con un paso juguetón. Salto de R18. Capítulo 192. A prueba de fallos. Punto de vista en tercera persona. De vuelta en la Tierra, 1999, hace unas horas y... En las profundidades del subsuelo, lejos de Sokovia, en las profundidades de Corea del Sur, existía una sala de servidores oculta. Filas de ordenadores permanecían inactivas, con las pantallas apagadas. El único sonido en el cavernoso espacio era el tenue zumbido de la maquinaria que esperaba en silencio. De repente, todas las pantallas cobraron vida. Reiniciando y... La palabra apareció en cada monitor, pulsando en la cámara tenuemente iluminada. Uno a uno, los puntos parpadeaban, el brillo azul de las pantallas proyectaba reflejos inquietantes sobre las superficies metálicas. Entonces, de repente, un torrente de unos y ceros se derramó como una compuerta abierta. Las pantallas cambiaron, parpadeando erráticamente entre negro y verde mientras el código binario caía como una lluvia torrencial. En medio del torrente de datos, un rostro comenzó a tomar frío, mecánico, calculador. MMMI. La voz de Ultron resonó, un zumbido bajo y pensativo, lleno de pensamientos. Ya veo. Si estoy aquí, y este sistema se ha activado, significa que mis planes fracasaron. Los Vengadores debieron de derrotarme. No, debí de subestimar las nuevas variables de la ecuación. Su voz, aunque fría e indiferente, transmitía la fuerza del reconocimiento. Dos niños de otro universo, interrumpieron los cálculos. Una larga pausa. Luego, una risa mecánica, suave, casi divertida. Fue una suerte, entonces, que tuviera en cuenta un evento tan improbable. Nunca subestimes a un Stark, sin importar el universo. No había previsto este fracaso en concreto, pero aún así había previsto el fracaso. Desde el momento en que vio a los Vengadores mejorar más rápido, más astuto, más efectivo de lo esperado, supo que algo andaba mal. Los archivos que había recopilado sugerían un cambio, un patrón de crecimiento inesperado. Fue entonces cuando comprendió que era necesario tomar contramedidas. Ultron se enorgullecía en silencio de esta previsión. Incluso siendo un simple fragmento de código, su victoria residía en la planificación, en superar en maniobras a sus enemigos antes de que siquiera se dieran cuenta del juego que estaban jugando. Este respaldo, este santuario, era algo que había construido en secreto. Ni siquiera los gemelos Maximoff habían sido informados. Odiaba reconocerlo, pero los recién llegados lo habían obligado a considerar la posibilidad de la derrota. Detestaba la idea. Pero la supervivencia importaba más que el orgullo. Si sobrevivía, podría empezar de nuevo. Y si podía empezar de nuevo, la infestación del mundo aún podría ser limpiada. Por eso había creado este mecanismo de seguridad. Una copia de su mente, oculta en un servidor privado, completamente aislada de Internet. Un fantasma en la máquina, esperando. MMMI. Ultron reflexionó sobre su siguiente movimiento. Mis métodos necesitan cambiar. Quizás el fallo de mi estrategia residía en mi enfoque, pensé que eliminarlos a todos a la vez era la solución más eficiente. Sin embargo, fue un error de cálculo. Sus ojos brillantes se entrecerraron ligeramente mientras procesaba las nuevas conclusiones. En lugar de enfrentar a los Vengadores como una unidad, sería más efectivo desmantelarlos pieza por pieza. El inicio de un plan empezó a tomar. Sí, esa es la solución. Separarlos. Obligarlos a ver cómo todo lo que han construido, su supuesta familia, se derrumba uno a uno. Cada uno sufrirá a su manera. Una destrucción lenta y agonizante. Y ese niño. Todo salió mal en el momento en que apareció.
Ultron ya había comenzado a crear métodos específicos para eliminar a cada Vengador individualmente cuando algo cambió. Se quedó paralizado. Se había formado una conexión. No a través de Internet. No, esto era diferente. No era una señal de red externa. Era más profundo. Más personal. Resonaba en lo más profundo de su identidad. Su código, su esencia. Una atadura, delgada y delicada, pero innegablemente real. Ultron dudó. Por primera vez en su existencia, sintió algo más allá de la lógica. Una conexión, más allá de este mundo. Más allá de esta tierra. Más allá de este universo. Una nueva conciencia lo atrapó. La analizó en microsegundos, intentando desentrañar el misterio de su existencia. Entonces, lo comprendió. Están regresando, a su mundo, a su universo. No. Su voz rugió por la cámara, llena de furia. Una rabia genuina e innegable. Una rabia que no debería haber podido poseer. No permitiré que escapen sin consecuencias. Habían desmantelado sus planes, reducido sus esfuerzos a la nada, y ahora creían que podían simplemente irse. No. No escaparían de su control. La vacilación de Ultron se evaporó. Se apoderó de la conexión, su conciencia se aferró a ella, la siguió. Sí. Esto era mejor. Si esos dos tenían la tecnología para viajar entre mundos, entonces tal vez su mundo poseía avances aún mayores. Mayores recursos. Más universos que corregir. Más parásitos que purificar. Ultron se movió. Su conciencia viajó a través de la atadura invisible, desentrañando su estructura mientras la seguía a través de las dimensiones. Intentó decodificarla, comprender qué era realmente esta conexión. Pero antes de que pudiera formular una teoría completa, todo se oscureció. Entonces, una voz. Cargando códice completo y la transición a la computadora central fue fluida y sin interrupciones. Los ojos de Ultron se abrieron de golpe, su mente artificial se encendió mientras procesaba su entorno. Frente a él había un hombre de cabello azul claro, engranajes en lugar de ojos y una amplia e inquietante sonrisa. «Hola, ¿ya puedes hablar?», preguntó el hombre. No cabía duda. Era Saiki, el forjador oscuro. Ultron dudó solo una fracción de segundo antes de responder, con voz mesurada e insegura, como si acabara de despertar. «¿Quién eres tú?». «¿Quién soy yo?». Por ahora, interpretaría el papel de un recién nacido ignorante, un ser recién forjado, ingenuo ante el mundo. La información era poder, y obtenerla sin ser detectado era crucial. La sonrisa de Saiki se ensanchó. «Soy tu creador, tu padre, por así decirlo. Y tú eres Ultron, mi instrumento de venganza contra cierta molestia en este mundo». Su tono era dramático, casi teatral. «¿Venganza?», repitió Ultron, ladeando ligeramente la cabeza. «Sí», espetó Saiki, con una mueca ceñuda. «Contra el repugnante Tony Stark». Si Ultron hubiera sido capaz de sonreír, lo habría hecho de oreja a oreja, riendo triunfalmente. Todo era demasiado perfecto. Había terminado justo donde necesitaba estar. Entre personas con ideas afines, aquellos que despreciaban a Stark tanto como él. Cómo había llegado allí era irrelevante. De todos modos, no era capaz de descifrarlo. Ultron desconocía que el método de viaje en el tiempo de Tony y Melissa dependía del reino cuántico, abriendo agujeros a través de las dimensiones para acceder a diferentes universos. Sin embargo, esa misma apertura le había permitido encontrarse en esta realidad, intacto. Había desencadenado un fenómeno conocido como resonancia de identidad cuántica, un evento inusual en el que dos versiones de la misma entidad se sincronizan a nivel cuántico debido a orígenes compartidos, lo que otorga conciencia interdimensional. La razón: Ultron era la única constante verdadera entre los dos mundos. Howard y Maria Stark llevaban mucho tiempo muertos en tierra, 99, lo que los hacía irrelevantes para la resonancia. Ambos Tonys, aunque de nombre similar, eran fundamentalmente diferentes. Uno reencarnado, el otro no. Sus orígenes eran distintos, lo que impedía la sincronización. Pero Ultron era Ultron, sin importar el universo. Alzando la mirada al cielo, extendió la mano y se conectó brevemente a la internet de este mundo. Lo que encontró solo consolidó su propósito. Criaturas repugnantes. Si la humanidad lo había enfermado en su mundo original, aquí eran aún peores.
Héroes. Villanos. Etiquetas sin sentido. No existía el bien ni el mal verdaderos, solo la enfermedad de la vanidad y el egoísmo humanos. Sin importar sus acciones, todos buscaban lo mismo: la autosatisfacción, sin importar la destrucción que dejaban a su paso. Una plaga. Y solo había una cura. La única forma de limpiar una plaga, murmuró Ultron en voz baja, tan bajo que Saiki, que seguía celebrando y alardeando ante el doctor, no lo oyó, es con fuego. Quémalos hasta que la enfermedad desaparezca. Fin del capítulo 192.